¿Se acuerdan cuando salió Spider-Man Into the Spider-Verse y todos estaban como, wow, nunca creí que una película podría verse así? Probablemente no fue porque toda la industria haya estado invadida por el mismo estilo de CGI que estaba exageradamente saturado y explotado por cualquier clase de película animada, ¿no? Bueno, sí, en realidad sí fue por eso. Ver esa película invitó a todos a pensar y a tomar conciencia sobre cómo una enorme cantidad de plata podía estar invertida en algo tan original, llamativo y creativo a la vez. Después salieron más películas de ese estilo, así que estoy feliz por eso, pero este video no trata sobre cine. Entonces, ¿por qué quiero relacionar esto con los videojuegos? Por los repetitivos juegos AAA. Pensemos en Atomic Heart, Horizon Zero Dawn, Forspoken, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué tienen en común? Que todos son juegos AAA y que todos buscan el más alto nivel de realismo que puedan conseguir. Y no quiero que este sea el típico video que habla de por qué los gráficos en realidad no importan, porque a mí me gustan los gráficos hiperrealistas, pero creo que si no están bien llevados por una buena dirección de arte, entonces se ven como muy robóticos, por así decirlo. Dejan de ser entornos memorables y pasan a ser espacios donde solo se les ocurrió subir todo al máximo para lograr el juego más genérico posible, pero luego voy a profundizar en ese punto. Miremos a Elden Ring, por ejemplo. Tiene un estilo realista, pero ese estilo está guiado, y muy bien guiado, por la ambientación oscura y fantasiosa que se busca. Como ejemplo contrario podría poner, quizás, a Starfield, que nunca entendí el hype por este juego, en serio. Lo único que yo veía era otra entrega genérica en donde a los personajes se le notaban los poros en la cara. Y tampoco es que quiera criticar a los que les gusta el juego, pero sí mostrarles que por muchos buenos gráficos que se tenga, no significa que eso sea sinónimo de calidad. Y dirán, bueno, pero un buen diseño de arte tampoco significa que el juego sea bueno, porque en realidad debería enfocarse más en el gameplay y las mecánicas. Y yo pienso que sí, pero no. Déjenme mostrarles mi idea. Pongamos de ejemplo a Jet Set Radio. Si le preguntas a un fan de Jet Set Radio cuáles son sus aspectos favoritos del juego, probablemente no te diga su gameplay o su historia o su sistema de niveles, pero sí su música, su ambientación y, sobre todo, su dirección artística. Hay que admitirlo, la jugabilidad no es el punto más destacable de la obra, pero siendo uno de los primeros juegos en usar cel shading, terminó siendo muy memorable, no por su gameplay, pero sí por su estilo artístico. Tiene colores vibrantes que combinan con el diseño estilizado de sus personajes que, a su vez, están ambientados en un entorno urbano donde todo es hip hop y grafitis, demostrando que otras cosas no son necesarias para una verdadera inmersión. Me explico. Muchas veces nos venden los gráficos realistas como el camino definitivo hacia una experiencia mucho más inmersiva, pero yo no pienso que sea así. Me parece que lo necesario para poder adentrarnos en un mundo es que ese mundo tenga sentido, que todos los elementos que lo compongan tengan relación y que la estética, la ambientación y los objetos formen, en conjunto, una atmósfera única y consistente. Existen centenares de juegos que no solo buscan contar una historia, sino transmitirte emociones, realidades y crear experiencias por medio de sus particulares aspectos. Entonces, ¿los juegos con estilos artísticos únicos son mejores que los fotorrealistas? No, pero depende. El problema no se da porque un juego busque el realismo, sino porque ese realismo pasa a ser el estilo artístico del juego. Buscar el realismo no debe significar no tener una dirección de arte. Ya di el ejemplo de Elden Ring, pero también podemos ver a Arkham Knight o a Infamous Second Son. Otra cuestión de los juegos que buscan la más alta fidelidad gráfica es que siempre, tarde o temprano, la tecnología avanza y terminan viéndose no solo anticuados, sino mucho más feos de lo que recordamos. Infamous Second Son y Batman Arkham Knight tienen realismo y no tienen este problema, o al menos no tan presente, ya que fueron acompañados con una atmósfera pensada no para parecer más cercanos a la realidad, sino para presentar una propia. Y para mostrarles mejor la atemporalidad de juegos con estilos propios, pueden ver la diferencia de gráficos entre Spider-Man 2 y Spider-Man Ultimate. Ambos salieron para la misma consola, pero aún así, Spider-Man Ultimate conserva las mismas sensaciones que me transmitió cuando lo jugué. Además, y aparte de todo esto, podemos ponernos a pensar, ¿por qué y para qué tener un estilo único en un videojuego? El por qué hacerlo muchas veces es sencillo de explicar. Todo lo que se haga va a estar influenciado por un componente muy importante, el presupuesto. Cuando no sos una empresa multimillonaria, no vas a tener, obviamente, dinerales para gastar en gente que te haga los mejores modelos, excelente iluminación de espacios, plantas con una cantidad preocupante de polígonos, entre otras cosas. Ahí es donde uno decide recurrir a la creación de unas formas que puedan representar lo que uno desea. Pero a veces no es cuestión de presupuesto, a veces solo se busca algo que en serio tenga personalidad. No es solo por plata, o sea, tenemos a Nintendo, que sigue con su filosofía de a lo mejor no brindar los gráficos más potentes, pero sí experiencias únicas. Ahora, ¿para qué tener un estilo único? ¿Para dar impresiones singulares? ¿Para compartir sensaciones, vivencias y universos que solo así se puedan entender?
o para contar historias irrepetibles por medio del lenguaje visual. Imagínense a Breath of the Wild, Hades o incluso a Pizza Tower con gráficos fotorrealistas. No hay duda de que existen efectos que los creadores no podrían evocar si estuvieran en un mundo semejante a la realidad. Pero, ¿qué pasa si lo pensamos al revés? Es decir, capaz se quiere crear algo que parezca real por dar a entender que es una cosa seria, por querer representar la humanidad como tal, junto con sus expresiones y acciones que convierten al mundo en lo que es, y sabiendo que los hechos no van a cambiar por más que lo intentemos. Hell Let Loose es un juego de guerra que busca representar el tema de la forma más realista posible. Por lo tanto, no va a tener un estilo caricaturizado, con cel shading o algo por el estilo. En cambio, tiene colores cinematográficos, niebla, y los jugadores son difíciles de distinguir a lo lejos. Y hay gente que se queja de esto último, cosa que puedo entender en juegos como Apex Legends o Call of Duty Warzone, que son más juegos que realismo, pero no de un juego que está pensado exclusivamente para generar inmersión con elementos específicos de la realidad. Otra vez, la dirección artística está pensada para generar esos impactos específicos en el jugador. Pero volvamos al principio, con lo que dije sobre las películas. Into the Spider-Verse fue una revolución porque fue más allá de los estándares de animación. Y entonces, ¿cuáles son los estándares en los videojuegos? Bueno, los vemos todo el tiempo, los gráficos realistas. A pesar de que me gustan, como ya mencioné, no puedo descartar el hecho de que hay un problema en la industria con la fidelidad gráfica. Los juegos así venden, pero hacerlos de tal forma cuesta mucha plata. ¿Y qué sucede? Que los estudios dejan de invertir en cosas importantes como el diseño del gameplay para poder invertir en los gráficos realistas, que ni siquiera van a garantizar que el juego sea divertido. Y no me molestaría que fueran como un Jet Set Radio, que a lo mejor no tengan el mejor gameplay, pero sí una esencia única. Pero es que vienen rotos, llenos de bugs, cuestan demasiado incluyendo los requisitos, y tienen las mismas apariencias que todos los demás. Es decir, no tienen alma. Y junto a esto el tema de hacer exclusivos del mismo estilo para poder ver la potencia de la consola y así vender más. Que está bien, es un buen marketing, pero no necesitas más que 1 o 2 juegos para eso. Los indies, en cambio, sí tienen alma, y mucha. Sabemos que los indies están hechos por un grupo pequeño de personas y es muy difícil que puedan costearse gráficos fotorrealistas, pero es que, aunque pudieran, no lo harían. Los indies no son empresas que buscan tener la mayor cantidad de dinero posible por medio de transacciones, DLCs, etc. Son juegos alternativos, personas que tienen ideas en contra de lo hegemónico y las plasman en videojuegos excelentes, no pensando en el dinero, sino en el disfrute de los jugadores, lo que causa que la dirección artística de estos juegos no sea más que un reflejo de las ideas que tienen. Es una manera de adentrarnos en su mundo, en sus cabezas. El estilo termina siendo una proyección de sus mentes. Imaginen a más de 500 personas trabajando en una compañía, siendo explotadas laboralmente mientras intentan desarrollar una idea en conjunto. No son personas que conectan con lo que están haciendo, son solo trabajadores que intentan hacer su trabajo. Por eso todo resulta tan genérico, incluyendo el arte del juego. Pero miren a Hollow Knight con esos dibujos que me parecieron tan bonitos la primera vez que los vi, con sus zonas perfectamente iluminadas dependiendo de lo que quieren transmitir del lugar. Miren a Disco Elysium con sus hermosos retratos que parecen hechos al óleo y denotan los rasgos más característicos de los personajes, con sus espacios y colores que dan a entender la corrupción, la tristeza y la pobreza de la ciudad. Miren a Celeste, a Katana Zero, a Dead Cells, hermosos juegos con visuales únicas que hacen que recuerdes a cada juego como algo que en serio valió la pena, como algo que disfrutaste y como algo con lo que conectaste. Porque ya no es solo ponerte en el papel del otro, sino adentrarte en sus caminos, sus rutas, su mundo entero, creado específicamente para vos, el protagonista. Bien, ahora que ya vimos todos estos temas, ¿cuál es mi opinión? Creo que es obvio que la dirección artística es muy importante. ¿Tan importante como el gameplay y el diseño de niveles? Sí, no creo en esa cosa de estilo sobre sustancia que habla de cómo criticar a una obra por lo que es, o sea, la sustancia, y no por todos los agregados que tenga, es decir, el estilo. Si The World Ends With You no se viera así, y se hubiera visto así, no creo que me hubiera gustado tanto como para convertirse en uno de mis juegos favoritos. El estilo que una buena dirección de arte crea va a afectar en la forma en la que mires al juego, porque cada trazo, cada detalle va a tener su importancia particular en la experiencia que te dan. Una obra maestra no se da porque solo como sustancia es buena, ni tampoco cuando solo el estilo es bueno, sino cuando ambas cosas salen perfectas, siempre desde una mirada subjetiva, obviamente. Así que gracias a todos esos juegos que desarrollaron mi gusto artístico y estético con sus tendencias únicas, con representaciones de la realidad que no creía posibles. Gracias y chao.